Y se confirmó que este gendarme chaqueño que había muerto hace varios días murió a causa de hantavirus. Franco Jiménez, de 23 años, había nacido en Sáenz Peña, Chaco. Se convirtió en gendarme después de egresar de la secundaria y luego prestó servicios en La Pampa. Durante ese tiempo debió viajar a Bariloche. Allí se habría contagiado de hantavirus, lo que le produjo finalmente la muerte. Murió en el hospital de General Hacha de La Pampa a causa del virus que transmite el ratón, según revelaron las muestras tomadas durante su autopsia, que fueron enviadas al Instituto Malbrán, donde en las últimas horas se confirmó el diagnóstico. De acuerdo con las fuentes, el joven prestaba servicios en el escuadrón de General Hacha y había llegado a la ciudad cordillerana de Bariloche como parte del grupo de apoyo de Gendarmería Nacional que fue afectado a la custodia de la zona de Lago Mascardi. Según comunicaron medios locales, el hombre estuvo en Bariloche entre los meses de enero y marzo. Después de estar en la ciudad cordillerana, viajó de regreso a La Pampa con síntomas propios de hantavirus, hasta que finalmente murió. Bueno, y cada tanto se habla de esta enfermedad, ¿no? Del hantavirus o hantavirus, que lo transmite la rata. Tengo entendido que no es propia de esta parte del país, pero vamos a conocer más sobre esto, ¿no? Exactamente, un tema que sin dudas preocupa y muchísimo, sobre todo para el Ministerio de Salud en este caso. Vamos a consultar acerca de esta enfermedad. Estamos con la licenciada Antonieta Cairé, que es epidemióloga. Licenciada, ¿cómo le va? Natalie y Guillermo, los saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué es el hantavirus? Si hay casos reportados en esta parte del país. Bueno, el hantavirus es una enfermedad infecciosa producida por un virus, el virus Hanta. En realidad en toda América es frecuente o son frecuentes los casos de hantavirosis, pero sobre todo en la zona andina. Esta enfermedad es transmitida por un ratón, se llaman los colilargos, son los que tienen la cola bien larga. No es tan frecuente en nuestra área, pero sí tuvimos dos casos en el Chaco. Si no recuerdo mal, fue uno en el año 2015 y el otro en el año 2019, si no estoy muy errada. Tuvimos que lamentar el fallecimiento de uno fueron dos personas jóvenes, uno de estos muchachos, oriundo de San Bernardo, había estado trabajando en otras provincias y retornó a su casa ya con síntomas. Y el otro muchacho, por suerte, si bien estuvo muy complicado, estuvo en terapia intensiva, internado en el Hospital Ferrando, pero pudo sobrevivir a la infección. Pero por lo general, esta enfermedad, como es una virosis, no tiene un tratamiento específico. Entonces puede ocasionar muchas complicaciones, incluso la muerte. ¿Sí? Claro, claro. ¿Y de qué forma lo contagia este ratón? La transmisión puede ser, lo más frecuente es por inhalación por ejemplo, en lugares cerrados, donde estuvieron los ratones, porque, bueno, puede ser también en pastizales donde haya estado viviendo el ratón. Puede ser en contacto con roedores vivos o muertos o con las secreciones. Estos ratones, al excretar orina, materia fecal, pueden contaminar el polvo ambiente y al levantarse el polvo uno respirar y puede ingresar así de esa forma. También puede ser en el contacto, al ser mordido, por ejemplo, con un roedor. Y lo que es mucho menos infrecuente, pero se vieron algunos casos en la zona andina, es interpersonal, pero eso ya es mucho menos frecuente. ¿A qué síntomas, licenciada, habría que estar atentos o alerta en este caso? Los síntomas, bueno, podría decirse un problema porque los síntomas son muy banales, es decir, puede dar fiebre, chucho, escalofrío, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Cuando a medida que va avanzando la enfermedad puede dar dolor abdominal, ya más llamativo, puede dar diarrea, y la dificultad respiratoria ya aparece después de haber tenido estos primeros síntomas. O sea, por lo general tiene una enfermedad más banal, infecciosa. Sí es muy importante el antecedente de haber estado en estas zonas de
de circulación, como son lugares para acampar, el bosque de la zona andina o la zona rural. También hay que tener en cuenta esto, que en la zona rural puede haber presencia de roedores, uno puede estar en contacto con las secreciones de los roedores y es una forma de contagio. Claro. ¿El tratamiento tiene que ser sí o sí con internación o a veces no es necesario? Como no hay un tratamiento específico, lo que se trata son los síntomas. Claro. Y por lo general, como sabemos que la evolución es bastante torpe y puede llegar a la muerte, los pacientes ya vienen descompensados porque al principio están general, como decir, como cualquier enfermedad, uno no le presta mucha atención hasta que a medida que pasan los días empiezan con los síntomas. También hay que tener en cuenta que el periodo de incubación es largo. Entonces, no pensar, yo no estuve la semana pasada en ningún lado, tengo que pensar en los últimos 45 días donde estuve. Y en nuestra zona, otra enfermedad que también es transmitida a través de secreciones, contactos con secreciones de las ratas, es la leptospirosis, que sí se suele dar con mucho más frecuencia en nuestra zona y produce los mismos síntomas. El periodo de incubación también es largo, pueden ser días hasta aproximadamente 6 semanas. Entonces, si uno tiene antecedente de haber estado en un camping, trabajando, por ejemplo, en los montes, como con los hacheros, o cosechando en la zona rural, o haber estado en contacto con malezas, con animales silvestres como roedores, hay que hacer notar y hay que contar este antecedente porque puede ayudar mucho en el diagnóstico temprano. Claro, claro. Bueno, ¿el diagnóstico se realiza a través de una extracción de sangre? Sí, pueden ser PCR, que es lo más frecuente. A veces en algunos lugares hay reactivos y si no se deriva la muestra generalmente a Malbrán, como en este caso, para confirmar. Claro. Se pueden hacer algunos test rápidos, pero que no son confirmatorios, entonces se deriva la muestra a Malbrán. La última, al menos es muy importante. Sí, perdón, la escucho. No, es importante cómo podemos evitar esta enfermedad, ya que como no hay un tratamiento específico, son medidas higiénico-sanitarias en realidad las que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo vivo en zona donde circula, donde hay generalmente estos ratones, que son ratones especiales, son los ratones de montaña, de bosque, que tienen la colita bien larga como para identificarlos, tengo que tratar de evitar, o en la zona rural, tratar de evitar que en mi casa haya ratones. ¿Cómo? Tratando de no tener recipientes con comida, recipientes sucios varios días, todo lo que sea alimento, tratar de tenerlo al resguardo, en contenedores o en algún recipiente que el ratón no pueda llegar, tratar de evitar que hagan nidos en la casa, tener la leña y herramientas, escombros lejos de la casa, porque si se van a esconder o hacen sus nidos en ese lugar, que sea por lo menos lejos de la casa. Y cuando uno va a entrar a lugares cerrados, por ejemplo las cabañas cerradas, galpones, tienen mucho tiempo cerrados, primero abrir las ventanas, abrir las puertas, que circule el aire, no ponerme a limpiar en ese momento, sino tirar más vale un poco de agua con lavandina para evitar la aerosolización, que se formen aerosoles con las secreciones de ratas, que es una de las formas más frecuentes de contagio. Claro. Perfecto. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor, y algo que siempre se dice, y es tan obvio que no lo dije, pero vale la pena poder repetir, tener en cuenta que en los depósitos, en la zona donde es frecuente la hantavirosis, tener en cuenta que en los depósitos, en los lugares de almacenamiento, puede haber ratones, entonces siempre lavar las latitas de gaseosa, de cerveza, no tomar directamente del pico, y por supuesto buena higiene de manos y alimentos y agua segura. Perfecto. Gracias, licenciada. Que tenga buen día. No, por favor. Hasta luego. La licenciada Antonieta Cairé, epidemióloga, hablando sobre este caso, sobre el hantavirus, que se da mayoritariamente en la zona patagónica, andina, pero bueno, sabemos que muchos eligen ese lugar para vacacionar, para ir de paseo y en algunos casos pueden contraer esta enfermedad, así que más que nada estar atentos a los síntomas. Ahora, sumamente interesante esto que dijo en la última parte, ¿no? De la importancia de desinfectar los paquetes de galletitas, de fideo, todo lo que uno compre en el supermercado,
que lógicamente te da fiaca hacerlo. Lo hemos transitado en la época del COVID-19, claro, donde desinfectábamos todo. Creo que hoy un poco ya se perdió esa costumbre, pero realmente es muy importante hacerlo, ¿no? Para evitar esta enfermedad y otras, ¿no? Sí. Cualquier otra que pueda ser contagiada. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.